Muy buen amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo. Espero que estéis muy bien. Ya acabaron las navidades, ya estamos tranquilitos por fin con la rutina y con la comodidad de la normalidad, ¿no? Y hoy venimos a recuperar una sección que hace tiempo que no traigo al canal. Me refiero a esa sección en la que enseñaba películas clásicas, la sección mía ya bastante antigua de colección de cine clásico. Hacía mucho tiempo que no traía una entrega centrada únicamente en películas de cine clásico y nada, aquí la tenemos, ¿no? Después de bastante tiempo, ha vuelto, aquí estamos de nuevo y empezamos a enseñar películas de cine clásico y a hablar de ellas, ¿no? Vamos con la primera. La primera es una película maravillosa, ¿no? Una película además que pude revisar ayer por segunda vez. La vi ayer por segunda vez y me parece una gran película de los años 80, del año 85 en concreto. Me refiero a El honor de los Prixie. El honor de los Prixie es una película dirigida por John Huston, nada más y nada menos. Director de La jungla de asfalto, del Halcón Maltés, de su última película Los muertos, La reina de África, Fat City, en fin, un director maravilloso, ¿no? Brutal, El hombre que pudo reinar. Y El honor de los Prixie para mí es una de sus películas, es una de mis películas favoritas de su filmografía. Una película centrada en la mafia, pero también está centrada en el amor. Es una película sobre la mafia, pero vista con una mirada irónica, con una mirada salpicada un poquito de humor, ¿no? Porque no es una comedia, no es una comedia, pero tampoco es un drama tratado de una manera muy seria, ¿no? Es un drama, por supuesto, pero con una mirada irónica, ¿no? Con un punto de humor negro, podría ser tener un toque de comedia negra, que es una maravilla, ¿no? Hay como una especie de parodia también del Padrino. Aquí tenemos a una familia siciliana, también italiana, la mafia italiana, pero Houston no la mira con tanta seriedad como Coppola al Padrino, ¿no? Houston se nota que no es italiano y que no es de origen siciliano, y entonces mira a la mafia con otra mirada, ¿no? Es una película sobre el honor, como indica el título, El honor de los Prixie, una película sobre el honor y sobre el amor, porque es muy importante la historia de amor. En cuanto al honor, Houston lo trata de una manera sarcástica, irónica, ¿no? No se ríe mucho del tema del honor en estos personajes que curiosamente presumen del honor, pero después tienen una serie de actitudes en su vida, como el asesinato, el crimen, que no casan con ese honor, con esa virtud de la que ellos presumen, ¿no? Y bueno, es una historia de amor también. Tenemos un triángulo ahí bastante interesante, el personaje de Jack Nicholson, el de Kathleen Turner y el de Angelica Houston, la hija del propio Houston, que aquí hace uno de los grandes papeles de su carrera. De hecho, la nominaron y ganó el Oscar. Angelica Houston está soberbia, sin ser una mujer guapa, guapa. Tiene una belleza tiene una belleza y un carisma impresionante, una presencia brutal. Y está muy bien la historia porque es una historia de amor entre dos asesinos, sin ellos saberlos, que son asesinos. Y es una historia en la que está de por medio la familia, ¿no? Esa familia mafiosa, el personaje de Angelica Houston, que tuvo una historia de amor pasada con el personaje de Nicholson. En fin, una película muy, muy interesante. Nicholson además aquí no está tan histriónico, ¿no? No está tan sobreactuado. Parece que Houston lo tenía mucho más controlado en su interpretación. Hace un tipo así mediocre, no muy inteligente. Un asesino, es un personaje realmente solitario que encuentra a su media naranja, ¿no? A su alma gemela en el personaje de Kathleen Turner, se enamora de ella y poco a poco se van a producir una serie de giros, porque es una película que tiene muchísimas sorpresas, pasan muchas cosas, hay muchos personajes y esa historia pues nos va a ir sorprendiendo, esa historia de Kathleen Turner y Jack Nicholson. Y de por medio el personaje de Angelica Houston, que no es el protagonista de la historia, no es la protagonista, es un personaje secundario, pero que sin embargo influye muchísimo en las motivaciones de los personajes y en cómo se desencadenan, ¿no? Los acontecimientos a medida que avanza la película. Así que nada, muy buena esta película, os la recomiendo mucho. Estuvo nominada a varios Oscars, al final ganó creo uno o dos, entre ellos el de Angelica Houston, y muy recomendable, ¿eh? Una película que muy interesante, de una gran vitalidad, donde se ve que Houston, a pesar de rodarla
con 70 y pico de años, porque ya él estaba mayor, su penúltima película, antes de Los Muertos. Se ve que es una película llena de vitalidad, llena de amor, en fin, muy, muy interesante. Vamos con la segunda. La segunda es una película dirigida por Henri-Georges Clouzot, este director francés tan interesante. Me refiero a Las Diabólicas, una de sus grandes películas, junto con El Salario del Miedo. Yo creo que serían las dos cimas de su carrera. Es una película basada en una novela de Pierre Boulez y Thomas Nargerac, los autores de la novela que posteriormente Hitchcock adaptaría con su obra maestra Vértigo. Curioso porque Hitchcock esta película quiso adaptarla, pero Clouzot se le adelantó, porque su mujer, Vera Clouzot, le interesó la historia, se la presentó a su marido y finalmente la hizo Clouzot. Y bueno, es una película muy buena, una película muy francesa, una película que ha dado pie a muchísimos remakes, como por ejemplo Diabólicas, esta película con Sharon Stone, en el papel que aquí hace la actriz Simone Signoret, que está soberbia en la película. Una película con una atmósfera de suspense, intriga, una película muy hitchcockiana, con una serie de escenas que se te quedan grabadas, como la escena de la piscina, la escena de la bañera, en fin, una película que ha influido muchísimo en el cine posterior y muy interesante, ¿no? Para el que no la haya visto, yo creo que es una película que le va a sorprender, una película que tiene muchísimos giros, en la que nada es lo que parece, unos personajes muy interesantes. Esta edición os la recomiendo mucho, tiene su libreto y tiene también una serie de extras que suelen traer todas estas ediciones de A Contracorriente. Y en fin, buena película, ¿eh? Las Diabólicas, de Henri Clouzot. Vamos con la siguiente. La siguiente sería Mesas Separadas. Mesas Separadas es un clásico también, una película de Delberman, una película muy teatral. Está basada en una obra de teatro y es muy teatral en el mejor sentido de la expresión, porque a pesar de ser teatral, respira cine por todos sus poros. Es una película de actores donde es muy importante la interpretación de los actores. Es una película de atmósfera también, llena de estrellas, porque hay un reparto brutal. Tenemos a Rita Hayworth, nada más y nada menos, Deborah Kerr, que estuvo muchísimas veces nominada al Oscar y nunca se lo dieron, injustamente. David Niven, que hace uno de los mejores papeles de la película, de hecho ganó el Oscar. Wendy Hiller y Burt Lancaster, ¿no? En fin, un reparto impresionante. Aquí tenéis el disco. Es una película sobre la intimidad, sobre los secretos, ¿no? Sobre en esa Inglaterra, donde había una gran hipocresía moral, ¿no? Heredada de la época victoriana. Y eso es una película sobre secretos, sobre la intimidad de los personajes. En fin, una película también sobre el amor, ¿no? Sobre el amor imposible, sobre el amor apasionado con el personaje de Rita Hayworth y sobre el amor tranquilo, ¿no? Ese amor diferente al de la pasión, pero un amor tranquilo que es el que vive el personaje de Lancaster con el personaje de la conserje. En fin, ahí hay un triángulo amoroso muy interesante con los personajes de Lancaster, Rita Hayworth y Wendy Hiller, que hace un personaje soberbio. Y después tenemos a David Niven, ese actor con ese pasado tortuoso, ese pasado secreto que no quiere que salga a la luz. Y vemos cómo cuando sale a la luz, cuando se disparan las alarmas, el personaje de David Niven cambia por completo, ¿no? Se ve esa tristeza que guarda, es un personaje muy débil, ¿no? Psicológicamente se vuelve muy débil, muy pequeño en escena. Y es una película muy claustrofóbica también porque se desarrolla toda dentro de un hotel y ahí se van a desatar las diferentes pasiones, secretos, relaciones entre los personajes. Esas relaciones, esos caracteres de los personajes van a ir cambiando a medida que pasa el tiempo y al final de la película, en un final maravilloso, ¿no? Con una serie de mesas juntas, mesas separadas, como dice el título, ahí ya los personajes no son los mismos que al principio, han sufrido una serie de transformaciones en su interior por todos los acontecimientos. Y ahí hay una secuencia con David Niven brutal, ¿no? En un desayuno donde todos los personajes lo miran, en fin, lo miran con una piedad, con una humildad, ¿no? En fin,
Gran película, en mesa separada la recomiendo mucho. Un drama de actores, una película de atmósfera, muy interesante, ¿no? Donde es muy importante eso, el espacio, ¿no? Muy teatral, toda en un mismo espacio, pero muy bueno. Vamos con la siguiente. La siguiente es una película de cine negro, se podría decir, dirigida por Max Ophuls, me refiero a Almas Desnudas. Es una película de la etapa americana de Max Ophuls, con Joan Bennett, actriz que participó muchísimo en películas de Friedland, como La mujer del cuadro, Perversidad. Y tenemos también a Jane Mason, que hace un personaje brutal, ¿no? De un gran fatalismo romántico. Es una película sobre la familia también, ¿no? Sobre la familia americana, en la que, desarrollada creo que era en la Segunda Guerra Mundial, donde los maridos no están y las mujeres tienen que adoptar un papel protagonista en la familia, aparte de las labores de la casa, pues son las líderes de la familia, y esto ocurre con el personaje de Joan Bennett, que se hace cargo de la familia y en un momento dado ocurre una situación catastrófica con su hija. Hay un asesinato de por medio, un crimen que puede inculpar a su hija, entonces ella se lanza a su protección y, y en ese desarrollo pues va a conocer al personaje de Jane Mason en un giro de guión en el que aparece el personaje de Jane Mason con una serie de cartas chantajeándola, y a partir de ahí se establece una relación peculiar entre ellos dos. Por culpa de la hija, la madre se mete, digamos, en una serie de fregados, de caminos tortuosos, ¿no? En su vida, ¿no? Su vida se vuelve patas arriba, y la presencia de Jane Mason va a ser crucial, ¿no? En ese cambio de vida. Y es una película muy interesante, ¿no? Muy negra, es un cine negro mezclado con melodrama también. Hay una historia de amor ahí ambigua, porque en el personaje de Jane Mason sí vemos que está enamorado de ella, pero ella no queda claro si está enamorada o no de él. Pero sí hay una relación peculiar ahí, una historia de amor bastante peculiar. Una película negra, donde está el crimen, donde está la presencia de la ciudad, donde empieza también con una voz en off, típico del cine negro. Y yo la recomiendo mucho, ¿no? Una película además dirigida por Max Ophuls, que era un maestro del encuadre, de los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara en él no son una cuestión puramente formal, sino que esos movimientos influyen en el desarrollo de la historia, ¿no? Esos movimientos hacen que la película avance sin que te des cuenta, ¿no? Además de con el guión, avance gracias a esos movimientos. Y maravillosa, ¿no? Almas Desnudas. Vamos con un western clásico, un western que es puro cine, como todos los westerns, uno de los mejores géneros, porque en el western está todo. Tenemos una película dirigida por Raúl Walsh, nada menos, uno de los pioneros del cine, uno de los maestros incontestables, junto con John Ford, Howard Hawks, Hitchcock, McCarthy, en fin. Aquí tenemos una de mis películas favoritas de Walsh. Tenemos Los Implacables, un western con Clark Gable, nada más y nada menos. Robert Ryan y Jane Russell, que está guapísima en esta película, impresionante el papel que hace. Es una película sobre el amor, es una película sobre la amistad también, es un western donde vemos los caminos de ganado, muy importante el tema de los vaqueros, el ganado, ¿no? Cómo se conduce el ganado de un lugar a otro, desde Texas a Montana, creo recordar que era. Y ahí hay un triángulo amoroso brutal entre Jack Ryan, Clark Gable y Jane Russell. Ella es una mujer con un pasado bastante complicado, con una infancia complicada, en un rancho con sus padres. Clark Gable, su sueño precisamente es vivir en un rancho con una mujer, terminar su vida en un rancho, tener una vida tranquila. Y Robert Ryan, pues es todo lo contrario, ¿no? Robert Ryan es un personaje ambicioso que lo que quiere es ser el dueño de Montana, ser el gobernador, el dueño de Montana. Y Jane Russell está ahí en medio, ¿no? Por un lado está enamorada de Gable, pero por otro lado ansía más esa vida acomodada, ¿no? Fuera de un rancho, más en la ciudad, en fin. Gran película, una película llena de grandes paisajes, la naturaleza tiene una presencia impresionante, una película muy bonita en CinemaScope, donde se ve esas panorámicas brutales, con color de luz. El color es maravilloso en esta película. Esa primera parte con una serie de ventiscas, de viento, de nieve, en fin, lo tiene todo la película. Nieve, frío, caballos, persecuciones, indios también.
duelos con los indios, duelo con bandidos, historia de amor, en fin, una maravilla. Clark Gable, además, como ese líder que siempre hace en todas sus películas, tiene una capacidad de liderazgo, es impresionante la presencia de Clark Gable. Y nada, ¿no? Los Implacables, esta edición en DVD, que ojalá la saquen en Blu-ray, porque no existe edición Blu-ray en España, al menos que yo conozca. Y muy recomendable, ¿eh? Obra maestra, sin duda. Y vamos con la última, con otra obra maestra. Esta vez una obra maestra del cine francés, bueno, del cine francés y de la historia del cine. Una de las películas mejor consideradas de la historia, una película dirigida por Jean Renoir, nada más y nada menos, quizás el mejor director de la historia del cine francés. Y vamos con una de sus grandes obras maestras, me refiero a La regla del juego, en esta edición maravillosa de A Contracorriente, con una serie de extras, documentales, en fin. La regla del juego, quizás la película que engloba todo el cine de Renoir, una película muy particular en el cine de Renoir. Aquí Renoir rompe con el cine narrativo de la época y crea una puesta en escena diferente. La puesta en escena es brutal, con todos esos personajes moviéndose a la vez. Hay una profundidad de campo impresionante. No es solo lo que vemos en primer plano, digámoslo así, sino lo que se ve al fondo en la profundidad de campo, impresionante. Las secuencias, las escenas. Una película en blanco y negro. Una película curiosamente llena de personajes principales, porque no hay un solo protagonista. Aquí el espectador no se identifica con un personaje y sigue ese protagonismo de ese personaje, sino que aquí no sé, casi que es difícil que se identifique con alguno porque hay protagonismo de muchos. Una película muy coral, llena de personajes importantes, entre ellos el que hace Renoir, que actúa aquí, hace un gran papel. Y es una película que también que tiene su parte de crítica social, una crítica a la alta burguesía de la época, ¿no? A esa aristocracia, esa alta burguesía, criticada mediante también las actitudes de la servidumbre, del estrato social más bajo, porque ese estrato social más bajo adopta las actitudes de esa burguesía, copia, digamos, las actitudes negativas de esa burguesía, y a partir de ahí hay una crítica feroz. Es una especie de arriba y abajo, ¿no? Esa representación mítica, ¿no? De la parte de arriba de la sociedad y la parte de abajo, servidumbre y señoríos. Y en fin, Truffaut decía que era una de las películas de su vida, una de las mejores películas de la historia y no se equivocaba. Es verdad que es lo que dice Truffaut, que es una película que siempre que se ve parece que es la primera vez que se ve. Es una película que parece que mientras que la ves se está haciendo sola, por la puesta en escena que tiene, por esa especie de, entre comillas, improvisación, ¿no? Parece que los personajes improvisan, no es la típica narración normal. Es una película en la que todos los personajes mienten, todos mienten. En muchas ocasiones hay personajes que no están en el plano, pero esos personajes están hablando sobre otros. Entonces tú estás pendiente de lo que están hablando en ese momento y de dónde pueden estar los otros personajes, qué estarán haciendo, en fin. Entonces es una película que parece que se ve por primera vez porque te hace que tengas la cabeza en muchas situaciones, muchos personajes. En fin, una película muy rica, con una construcción muy interesante. Tiene de todo, tiene comedia, tiene drama, tiene también slapstick, ¿no? Esa comedia de tortazo y de caídas, en fin. Es una maravilla, ¿eh? Os la recomiendo mucho. Aquí esta película, aquí en Master restaurado, en 4K. Aquí tenéis la fundita. La pude ver hace poco y una maravilla, ¿no? Y hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Dale a like, compartir el vídeo, suscribiros y nada, aquí tenéis otra serie más de estas de colección de cine clásico, que también es una excusa, aparte para enseñar las películas de la colección, para hablar de ellas, hablar un poquito de cine, de estilo, de directores, de actores, en fin. Un enorme abrazo y hasta pronto, amigos.